deben regresar a los cuarteles. ¿Y cómo es que cómo vamos a hacer que regresen? Pues tendríamos que tener policías eficaces, transparentes y respetuosas de los derechos humanos. ¿Cómo logramos tener policías de esta naturaleza? Pues con dos medidas. La primera es profesionalizar a los cuerpos policiales y la segunda, que es la más importante, es dotar a todos los cuerpos policiales de salario digno y prestaciones para que tengan una vida decorosa. ¿Qué otra cuestión podríamos hacer? Pues sería sí atacar frontalmente al crimen organizado. ¿Cómo lo atacamos? No estoy proponiendo que compremos armas y vayamos a dispararles, ¿no? Esa no es la solución. Un verdadero ataque frontal al crimen organizado es cortar el lavado de dinero. Esa es la verdadera acción que deberían de estar haciendo los gobiernos contra el crimen organizado. ¿Y qué creen? Pues que no lo hacen. En 2007 hubo 4 sentencias de lavado de dinero en todo el país. En 2008 hubo 28 y en 2009 19. Y la cifra que se está moviendo por lavado de dinero se calcula que es de 40,000 millones de dólares. Entonces imagínense ustedes el ahorro que se haría si se atacara el lavado de dinero del crimen organizado. Y lo cierto es que el gobierno del PAN no lo hizo y el PRI tampoco lo va a hacer. Una última medida que se podría hacer o que se tendría que hacer es considerar el ámbito municipal como el mejor para atacar el crimen organizado. ¿En qué sentido se ataca? Bueno, con los programas sociales. Es el ámbito municipal donde tienes más contacto con la sociedad, es ahí donde tienes que implementar programas para la juventud en riesgo, programas contra la violencia intrafamiliar y comunitaria y donde tienes que implementar una policía inteligente. Entonces, estas son las medidas, digamos, que tendría que hacer un gobierno o algunas de las medidas que tendría que hacer para mejorar las cosas. Y ahora, ¿qué dice el Pacto por México? Este pacto que sabemos firmaron gustosamente el PAN, el PRD y el PRI respecto a la seguridad y la justicia. Bueno, pues dice muy pocas cosas y en realidad deja más dudas. Pareciera que vamos a seguir en la misma tónica que con el sexenio de Calderón. Y se los digo por varias cuestiones. En primer lugar, no se ataca el lavado de dinero. Es más, si ustedes leen el Pacto por México, ni siquiera aparecen las palabras lavado de dinero. Y eso es muy grave porque no estás atacando los recursos del crimen organizado, que es lo que tiene uno que estar haciendo en vez de ir a disparar balas. Y peor aún, si ustedes escucharon las noticias, apenas antier nombraron a Alberto Vaz Vaz, titular de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues resulta que esta unidad de inteligencia es la que ataca el lavado de dinero de parte del gobierno federal. Y Alberto Vaz Vaz, ustedes recordarán, es quien se encargó del caso Polet en el Estado de México, fue el procurador del Estado de México que encontró a la niña una semana después debajo del colchón. Y también Alberto Vaz Vaz, por si no lo saben, defendió a Miguel Sacal, ese empresario que golpeó a un trabajador y que fue muy sonado, pues lo defendió a través de su bufete particular. Entonces, Alberto Vaz Vaz, encargado de la inteligencia en México, no va a atacar el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque es un funcionario incompetente que no tiene nada de inteligencia, que ya lo demostró, y que en segundo lugar protege empresarios corruptos como Sacal. Y curiosamente esos son los empresarios que lavan el dinero para el crimen organizado. Entonces ya de entrada podemos decir que el lavado de dinero en este sexenio no lo van a atacar. Hay un mensaje muy claro ahí. ¿Qué otra cuestión no toma en cuenta el Pacto por México? Bueno, no toma en cuenta los derechos humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque no se menciona nada sobre la figura del arraigo que se instituyó en la reforma de 2008, que puede llegar a 80 días y que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos es contrario a los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera la mencionan. ¿Qué otra tontería viene en el Pacto por México? Bueno, pues ellos plantean que debiéramos dividir los presos en los reclusorios en delitos federales en un solo reclusorio y en delitos no federales en otro. Bueno, esa es una verdadera tontería. ¿Por qué? Pues porque resulta que si hacemos eso en delitos federales vamos a tener a gente que tiene que ver con el crimen organizado, pero también a gente que entra a un reclusorio por drogadicción. Y ahí el problema es que la drogadicción es una enfermedad y lo otro es una organización criminal. Entonces vamos a meter enfermos junto con criminales para que después salgan como criminales. Entonces esa no es la solución. Lo que tenemos que ver es las causas y consecuencias de los delitos y observar que la prevención es solo para
la prisión preventiva es solo para delitos violentos. Entonces, otra cuestión que no ataja el Pacto por México es que seguimos con el mismo discurso de este lado están los malos, los criminales, y de este lado los buenos, el gobierno, la PGR, la Segov, la Sedena, etcétera. Y esa visión es peyorativa y es simplista de la realidad, porque lo único que hace esa visión es que le quita responsabilidades al gobierno en varias cuestiones. Es decir, como los malos están acá, yo no tengo ninguna responsabilidad de evitar la evasión fiscal de los empresarios, yo no tengo ninguna responsabilidad de darle oportunidades a toda la población, y yo no tengo entonces ninguna responsabilidad frente a los crímenes. Y esa es una visión verdaderamente simplista. Entonces, pues por estas razones yo les planteo personalmente que es importante que ustedes se acerquen a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene una propuesta. Tenemos diagnóstico, a diferencia del gobierno federal, tenemos un diagnóstico y propuestas concretas, no solo para el tema de seguridad, y están en el nuevo proyecto alternativo de Nación. Cualquiera de ustedes puede adquirirlo, es un librito que sacaron en 2011, finales de 2011, vale más o menos 150 pesos, y vienen propuestas concretas de una gran cantidad de temas, no solo de seguridad. Y ese proyecto, habría que agregar, pues no lo hizo Andrés Manuel López Obrador, no, se lo hicieron una serie de académicos e investigadores de las universidades más prestigiadas de México, de la UNAM, de la UAM, del CIDE, del Colmex y de muchas otras más. Entonces tenemos un buen proyecto, sabemos qué hacer con las cosas, no como lo que está haciendo el gobierno federal y quienes firman el Pacto por México. En segundo lugar, tenemos un candidato honesto, que yo sé que eso seguramente molestará a muchos, pero tenemos al candidato más honesto, al cual no le han encontrado ni siquiera una huella de enriquecimiento ilícito, a diferencia de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y muchos otros más. Esto es con errores de cualquier humano, efectivamente, pero tenemos un candidato también que no ha claudicado ante los ataques de los poderes económicos en México, entre ellos las televisoras. ¿Cuestan un periódico? Porque los compañeros que están aquí atrás somos los compañeros del Distrito 20 y tenemos muchas ganas de cambiar las cosas, muchas ganas de hacer una nueva forma de relacionarnos políticamente hablando. Nosotros tenemos ese programa y queremos impulsarlo aquí. Y nosotros les pedimos su ayuda, nosotros los necesitamos para que ustedes eviten que Morena se burocratice, para que ustedes eviten que Morena caiga en otras prácticas, pues para eso los necesitamos. Si ustedes ven que los otros partidos ya están viciados, pues bien valdría que se metieran acá y evitaran que se viciaran como los demás. Y finalmente, bueno, si ustedes no deciden estar en Morena, no tienen por qué estar a fuerza, pueden estar en otros movimientos. Aquí el chiste, como dicen los jóvenes, es que estén en la oposición. En este sexenio necesitamos una oposición muy fuerte, y para eso hay varios movimientos. Está el Yo Soy 132, están movimientos más reivindicativos de causas concretas como el ESME. Entonces la invitación es que se sumen, que formen parte de la oposición frente a estos gobiernos que no van a traer más que más miseria, más pobreza, más desigualdad y más inseguridad. Gracias.